El dominio, la capacidad de entender algo tan profundamente que eventualmente todo deja de parecer coincidencia. ¿Qué tal, chicos? Actualmente es 4 de octubre de 2015. Sí, probablemente seré un hombre mayor cuando vea esto. Ahora sigo en la preparatoria y... esta cámara. Pero cuando veas esto, en realidad estaré en la... Ni siquiera estaré en la universidad. Es 2015 para mí en este momento. Amigo, ¿qué tal si muero? Amigo, si yo... Sería tan raro. Si no tengo 1 millón de suscriptores cuando veas este video, toda mi vida habrá sido un fracaso. Espero tener 1 millón de suscriptores. Más me vale tener 1 millón de suscriptores cuando vean esto. La ilusión más grande de YouTube fue convencer a millones de personas de que la viralidad era cuestión de suerte. Un supuesto golpe algorítmico que les favorecía a algunos y enterraba a otros. Un video que se hizo viral por haber sido publicado en el momento preciso. Pero un tipo llamado Jimmy Donaldson veía el problema de otra manera. Otra manera más pragmática y mucho menos mágica. Para él, el mal llamado algoritmo no es un ser individual que escoge a dedo quién merece ser viral. El algoritmo para Jimmy es todo menos magia. Es comportamiento humano, psicología, atención, deseo y curiosidad. Y mientras otras personas suben videos esperando un golpe viral, él analizaba obsesivamente por qué las personas hacían clic. Porque entender la atención humana terminaría llevándolo a ser un verdadero fenómeno viral. Porque detrás del youtuber más grande del planeta existe todo un imperio digital. Esto es el caso MrBeast. Y es que Jimmy Donaldson no parece pensar como un creador promedio. Porque mientras millones de personas consumían YouTube como entretenimiento, él lo estudiaba como si fuera una ingeniería. Retención, CTR, tiempo de visualización, atención humana. Todo podía medirse, todo eran datos. Para Jimmy, el algoritmo nunca fue una entidad misteriosa. Nunca fue suerte, y mucho menos una casualidad. Era comportamiento humano, psicología y curiosidad. La reacción exacta que obliga a alguien a hacer clic en un video. Y quizás por eso, obsesionarse con miniaturas jamás le pareció algo extraño, porque entendía algo que la mayoría de creadores ignoran. Las personas no hacen clic en videos, hacen clic en emociones. Cada título, cada miniatura, cada segundo de edición, todo debía mantener la atención, todo debía provocar curiosidad. Y todo debía eliminar el aburrimiento. Mientras otros creadores esperaban hacerse virales, Jimmy entrenaba, analizaba, probaba, fallaba y volvía a intentar. Porque para él, la viralidad nunca fue un accidente, fue una ciencia. Y mientras la mayoría soñaba con éxito rápido, Jimmy parecía obsesionado con otra cosa. Dominio, horas, miles de horas. Años enteros pensando en lo mismo, analizando, corrigiendo, mejorando una y otra vez, hasta el punto de afirmar que probablemente no existía otro creador que hubiera pensado más o trabajado más en su canal de YouTube que él. Y quizás por eso Jimmy insiste tanto en 2 ideas: ser original y disfrutar el proceso. Y es que si lo analizas con detenimiento, son 2 formas extremadamente claves de pensar. Porque ser original es lo que al final hará que conectes con la gente. Te volvés reconocible. Porque copiar jamás construye imperios. Pero trabajar duro nunca fue suficiente. Porque Jimmy no solo desarrolló disciplina, desarrolló un sistema. Mientras millones de creadores grababan videos esperando que funcionaran, él analizaba por qué fallaban, por qué la gente abandonaba un video, en qué segundo perdían el interés.
qué emociones generaban más atención. Porque para Jimmy, cada segundo aburrido era un enemigo. Y quizás por eso, su contenido terminó sintiéndose diferente. Más rápido, más intenso, más estimulante. ¡1000 grados! ¡Tal vez el amo se está derritiendo! ¡Ya tenemos el extintor! No sé cómo corre tan rápido! ¡Con cuidado, Blake! ¡Ya voy! ¿Cómo está? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Les gustó eso! Si hubiera caído un auto más, el techo habría colapsado. Y eso era porque cada escena tenía un propósito. Pero el método no terminaba en los videos. También comenzaba antes de hacer clic. Títulos, miniaturas, curiosidad, impacto visual. Jimmy entendía algo que la mayoría de personas ignora. Las personas no eligen racionalmente qué ver. Reaccionan impulsivamente o emocionalmente. Y si una miniatura no despertaba algo, simplemente no servía. Por eso insistía tanto en una idea: la calidad, por encima de la cantidad. Porque para Jimmy, un solo video extraordinario vale más que 10 videos olvidables. Y mientras muchos creadores buscaban subir contenido constantemente, él prefería desaparecer durante semanas. Si eso significaba volver con algo mejor. Porque su objetivo nunca fue simplemente subir videos. Era construir experiencias. Pero experiencias tan intensas que después de ver un solo video, quisiera ver 10 más. Para este momento, esto va a ser muy épico. ¡Nolan! ¡Envía el tren! ¡Allá va el tren! ¡Hagámoslo! ¡Mira eso! ¡Allá va! ¡Oh, Santa Vaca! ¡Aquí viene! ¡No puede ser! ¡Wow! ¡Mira eso! Esa fue la cosa más cool que he visto en toda mi vida. ¡Es una broma! Sí, mi maniquí no sobrevivió. ¡Tren contra fosa! Y quizás ahí estaba la verdadera diferencia. Jimmy no veía YouTube como una plataforma. Lo veía como un laboratorio de atención humana. Pero después de cierto punto, la disciplina ya no explicaba todo. Porque trabajar así, pensar así, obsesionarse así, requiere algo más profundo. Y quizás parte de esa respuesta comenzó mucho antes de MrBeast. Jimmy creció viendo cómo su familia perdía estabilidad económica, cómo las malas decisiones financieras podían destruirlo todo. Y durante años hubo momentos en los que necesitar algo significaba depender de familiares o personas cercanas. Y eso parece haber dejado una marca profunda en él. Porque para Jimmy, YouTube nunca se sintió como un simple sueño adolescente. Nunca fue solo fama, ni solamente entretenimiento. Parecía una necesidad. Mientras muchas personas esperaban el momento perfecto para empezar, Jimmy simplemente comenzó. Sin garantías, sin apoyo total y muchas veces siendo tratado como alguien que estaba desperdiciando su vida. Pero aún así, seguía grabando, seguía estudiando, seguía pensando en YouTube, como si su vida dependiera de ello. Y quizás lo más extraño es que nunca parecía conformarse, porque incluso después de millones de suscriptores, millones de dólares, y convertirse en el creador más grande del planeta, seguía queriendo más proyectos. Lloré mucho de joven, todos decían que no era realista, pero lo amaba hacer videos y entretener a los 5 que me veían entonces. Más alcance, más impacto, más crecimiento, como si detenerse nunca hubiera sido una opción. Y probablemente ahí estaba una de las verdaderas fuerzas detrás de MrBeast. No solo quería triunfar, sentía
que debía hacerlo. Que les haya gustado. Terminemos el video con una explosión. Pero quizás la parte más extraña del caso no es la obsesión, ni el dinero, ni siquiera el éxito, sino la contradicción. Porque Jimmy ha utilizado su plataforma para hacer cosas reales, plantar millones de árboles, retirar basura de océanos, donar comida, financiar cirugías y ayudar a miles de personas. Pero al mismo tiempo, todo eso también es contenido. Cada acto de ayuda se convierte en un video, cada proyecto en visualizaciones, cada impacto en alcance. Y quizás por eso, las críticas nunca desaparecen. Porque mientras millones de personas lo ven como alguien que utiliza su éxito para ayudar, otros se preguntan, ¿qué ocurre cuando la bondad también se convierte en espectáculo? Pero Jimmy parece tener clara su postura, porque según él, grabar esa ayuda es precisamente lo que permite financiarla. Sin atención, no existen patrocinadores. Sin patrocinadores, muchos proyectos jamás ocurrirían. Y bajo esa lógica, la viralidad deja de ser solo entretenimiento y comienza a convertirse en una herramienta. Pero aún así, la contradicción nunca desaparece. Porque mientras más ayuda, más crece. Y mientras más crece, más personas cuestionan sus intenciones. Como si MrBeast existiera atrapado entre dos versiones, completamente distintas de sí mismo. La de un hombre que genuinamente quiere cambiar vidas y la de una máquina que entendió cómo convertir impacto humano en atención masiva. Y quizás esa es precisamente la razón por la que el caso resulta tan difícil de juzgar. Porque en Jimmy Donaldson, la ayuda, el negocio, la atención y el espectáculo parecen existir al mismo tiempo. Cuando salga del cuadro verde, tengo que admitir que este hombre, este video, parecía tener miedo. No queda mucho tiempo. ¿Podrá conseguirlo? Pero en cierto momento, Jimmy dejó de comportarse como un simple youtuber y comenzó a pensar como una industria. Porque mientras muchos creadores construyen canales, Jimmy comenzó a construir estructuras, equipos, empresas, sistemas completos de producción. Con el tiempo, dejó de ser solamente alguien que grababa videos y comenzó a convertirse en el director de una maquinaria gigantesca de entretenimiento. Y quizás ningún proyecto representa mejor esa transformación que Beast Games. Estoy parado sobre $5 millones, el gran premio del concurso más loco que jamás hayas visto. Y compitiendo por él tenemos a 1000 concursantes. ¿Están todos listos? ¡Sí! Esto va a comenzar. Un reality inspirado en competencias masivas, miles de participantes, sets enormes, millones de dólares en premios. Ya no parecía un video de YouTube en lo absoluto, parecía televisión a escala industrial. Pero la visión de Jimmy tampoco terminaba en el contenido, porque mientras millones de personas lo seguían viendo como creador, él ya estaba pensando como empresario. Los juegos mentales han comenzado. Feastables, marcas, expansión internacional, nuevos negocios, como si YouTube nunca hubiera sido el destino final, sino el punto de partida. Y quizás eso explica por qué Jimmy nunca parece detenerse, porque ya no está compitiendo únicamente con otros youtubers, está intentando construir algo mucho más grande, un imperio basado en atención, entretenimiento, impacto y presencia global, como si hubiera entendido que dominar internet era apenas el comienzo. Después de analizar todas las piezas del caso de MrBeast, la verdadera pregunta ya no parece ser ¿quién es Jimmy Donaldson? La pregunta parece ser otra. ¿Qué representa realmente
MrBeast, porque después de cierto punto, Jimmy dejó de sentirse solamente como una persona y comenzó a parecer una idea, la representación extrema de una época, obsesionada con la atención, el rendimiento, la viralidad y el crecimiento constante. Décadas atrás, el filósofo Guy Debord hablaba de algo llamado la sociedad del espectáculo, la idea de que el entretenimiento, la imagen y la atención terminarían dominando la forma en la que entendemos la realidad. Y quizás ninguna figura representa mejor esa idea que MrBeast, porque Jimmy Donaldson parece haber entendido algo que millones de personas todavía no comprenden. En Internet, la atención es poder. Y él convirtió ese poder en influencia, en empresas, en impacto, en entretenimiento e incluso en ayuda real. Pero quizás la parte más inquietante de todo el caso es que Jimmy nunca parece realmente satisfecho, como si la misma obsesión que lo convirtió en el creador más grande del planeta también lo obligara a seguir avanzando para siempre. Y quizás esa sea realmente la esencia de MrBeast, no un hombre que persigue viralidad, sino alguien que convirtió la atención humana en una obsesión absoluta. Gracias chicos por vernos. Suscríbete o voy a casarte.